El restaurante estaba lleno. Era uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Las lámparas de cristal brillaban sobre las mesas perfectamente decoradas, y los camareros caminaban rápidamente tratando de mantener todo bajo control. El gerente, Carlos Mendoza, observaba todo desde la recepción con atención. Para él, cada detalle era importante. Un error podía costarle el trabajo. Y ese día, el restaurante estaba especialmente lleno. De repente, la puerta principal se abrió. Un hombre elegante entró con paso tranquilo. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado, un reloj caro y una expresión seria. Detrás de él venían dos asistentes. Carlos levantó la mirada. Había algo diferente en ese cliente, algo que inmediatamente llamó su atención. El hombre se acercó al mostrador. Carlos sonrió profesionalmente. «Bienvenido al restaurante. ¿Tiene reservación?» El hombre respondió inmediatamente, pero no en español. «Ni hao, wei you yue». Carlos se quedó congelado. El hombre acababa de hablar en mandarín, y Carlos no entendía absolutamente nada. Durante un segundo intentó recordar alguna palabra que hubiera escuchado antes, pero su mente estaba completamente en blanco. El cliente repitió algo, esta vez un poco más rápido. Carlos sintió cómo el sudor empezaba a formarse en su frente. Algunos clientes en la fila comenzaron a observar la escena. Carlos intentó mantener la calma. «Lo siento, señor. ¿Podría repetir?» El hombre frunció ligeramente el ceño. Volvió a hablar en mandarín, esta vez aún más rápido. Carlos entendió inmediatamente algo muy importante. Ese cliente no hablaba español, ni tampoco inglés. Los asistentes detrás del hombre permanecían en silencio, como si estuvieran esperando ver qué haría el gerente. Carlos tragó saliva. Este restaurante tenía una reputación de lujo internacional. Clientes importantes venían de todo el mundo. Y ahora el gerente no podía ni siquiera comunicarse con uno de ellos. El hombre parecía comenzar a perder la paciencia. Dijo algo más en mandarín, esta vez con un tono más firme. Algunos clientes en la recepción comenzaron a murmurar. «¿Qué pasa?» Creo que el gerente no entiende. Carlos sentía el corazón latiendo cada vez más rápido. Si ese cliente importante se molestaba, podría dejar una mala reseña, o peor, podría hablar con el dueño del restaurante. Carlos intentó una última cosa. Sacó su teléfono, abrió una aplicación de traducción. Pero el hombre ya estaba hablando otra vez, demasiado rápido. La aplicación no podía seguir el ritmo. La situación estaba volviéndose incómoda, muy incómoda. Carlos miró alrededor desesperadamente. ¿Alguien aquí habla chino? Silencio. Los camareros se miraron entre ellos. Nadie respondió. El cliente suspiró con frustración. Parecía que estaba a punto de irse. Y en ese momento, una voz tranquila se escuchó detrás del mostrador. «Ok, Bangman». Carlos giró rápidamente, y lo que vio lo sorprendió por completo. Era Lena, la mujer que limpiaba las mesas, la empleada que la mayoría de las personas apenas notaba. Una mujer afrodescendiente con uniforme simple de limpieza. Siempre tranquila, siempre silenciosa. Carlos parpadeó confundido. ¿Lena? Ella caminó lentamente hacia el cliente, y entonces comenzó a hablar en mandarín perfecto. «先生，晚上好，请原谅刚才的误会，欢迎来到我们的餐厅». El silencio fue inmediato. El cliente abrió los ojos sorprendido. Los asistentes también se miraron entre sí. Carlos estaba completamente congelado. La conversación continuó, rápida, fluida, natural, como si Lena hubiera hablado mandarín toda su vida. Después de unos segundos, el cliente sonrió por primera vez. Asintió, y Lena se giró hacia Carlos. «El señor tiene una reservación para 3 personas a las 7». Carlos tardó varios segundos en reaccionar. ¿Tú hablas chino?» Lena sonrió suavemente. «Un poco».
Pero el cliente levantó una mano, miró a Lena con curiosidad y dijo algo más en mandarín, algo que hizo que Lena se quedara en silencio por un segundo. Carlos no entendía nada, pero podía ver que la expresión del hombre había cambiado. Ahora parecía intrigado. Lena respondió con calma. La conversación continuó por unos segundos más. Luego el cliente asintió lentamente y dijo algo que hizo que Lena lo mirara directamente a los ojos. Cuando terminó, ella respiró profundo. Carlos no pudo contenerse más. ¿Qué dijo? Lena dudó por un momento, luego respondió. ¿Quieres saber por qué alguien que habla mandarín como yo está trabajando aquí limpiando mesas? Carlos se quedó silencioso. Nunca se había hecho esa pregunta. Para él, Lena siempre había sido solo parte del personal de limpieza, nada más. Pero el cliente no parecía satisfecho todavía. Observó a Lena con mucha atención, como si estuviera tratando de recordar algo. Y entonces, dijo una frase en mandarín que cambió completamente la expresión de Lena. Sus ojos se abrieron ligeramente. Carlos no entendía las palabras, pero sabía algo con certeza. Algo inesperado acababa de ocurrir, porque el cliente millonario ahora miraba a Lena como si acabara de descubrir un secreto, uno muy grande. El silencio en la recepción del restaurante era tan profundo que se podía escuchar el sonido de los cubiertos desde el salón principal. El millonario seguía observando a Lena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Carlos, el gerente, todavía estaba intentando procesar lo que acababa de ver. La mujer que limpiaba mesas acababa de mantener una conversación compleja en mandarín perfecto. Algo no tenía sentido. El cliente volvió a hablar en mandarín, esta vez con un tono más calmado. 你的普通话非常标准，你在哪里学的？ Lena respondió con tranquilidad. 我在北京住过几年。 El millonario levantó ligeramente las cejas. ¿Qué dijo? Preguntó Carlos rápidamente. Lena miró al gerente. Preguntó dónde aprendí mandarín. Le dije que viví algunos años en Beijing. Carlos parpadeó varias veces. ¿Viviste en Beijing? Eso era completamente nuevo para él. Había trabajado con Lena durante casi 2 años. Nunca había mencionado algo así. El millonario continuó hablando, esta vez más despacio. 你在北京做什么工作? Lena respondió sin dudar. 我在哪里学习? El hombre entrecerró los ojos, intrigado. ¿Qué dijo ahora? Preguntó Carlos. Preguntó qué hacía en Beijing. Le dije que estudiaba. Carlos estaba cada vez más confundido. Lena, nunca dijiste que estudiaste en China. Ella simplemente se encogió de hombros. Nunca me lo preguntaste. Carlos no supo qué responder. Mientras tanto, el millonario parecía cada vez más interesado. Observaba a Lena con mucha atención, como si estuviera tratando de recordar algo. Luego hizo otra pregunta en mandarín. 你是不是在清华大学? Por primera vez, Lena dudó. Solo un segundo, pero el millonario lo notó. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Qué pasa? Preguntó Carlos. Lena respondió lentamente. Preguntó si estudié en la Universidad de Tsinghua. Carlos no conocía esa universidad, pero el millonario sí, y su reacción lo dejó claro. «Dong dong», dijo el hombre, mirando fijamente a Lena. Luego habló con una mezcla de sorpresa y emoción. 你的名字是不是 Lena Johnson? El corazón de Lena dio un pequeño salto. Carlos miró entre los dos completamente perdido. ¿Qué está pasando? Lena respiró profundo. Preguntó si mi nombre es Lena Johnson. Carlos frunció el ceño. «¿Pero ese es tu nombre?» El millonario dio un paso adelante. Ahora parecía completamente convencido de algo. «Buchanan», murmuró en mandarín. Luego dijo algo más largo, algo que hizo que Lena lo mirara fijamente. Carlos no podía entender las palabras, pero podía ver claramente que la conversación había cambiado. Ahora era seria, muy seria. «¿Qué está diciendo?», preguntó Carlos nervioso. Lena tardó unos segundos en responder. «Dice que cree que me conoce».
Carlos soltó una pequeña risa nerviosa. ¿Conoce a alguien que limpia mesas aquí? Pero el millonario negó inmediatamente y dijo algo que dejó a Lena completamente inmóvil. «¿Ni 是不是群条语言大赛的学生，对吗?» Lena cerró los ojos por un momento. Carlos se dio cuenta de inmediato. Esa pregunta había tocado algo profundo. ¿Lena? Ella finalmente respondió. Sí, fui yo. Carlos abrió los ojos sorprendido. ¿Qué? Lena miró al gerente. Hace algunos años gané una competencia nacional de idiomas en China. Carlos se quedó completamente en silencio. Pero el millonario continuó. Ahora su voz estaba llena de emoción. 我记得你，那一年你震惊了所有评委。 Lena bajó la mirada. Carlos insistió. ¿Qué dijo? Ella respondió lentamente. Dice que me recuerda y que ese año sorprendí a todos los jueces. El restaurante parecía haberse detenido. Incluso algunos clientes cercanos estaban mirando discretamente. El millonario ahora parecía completamente seguro. 我当时是评委之一. Carlos casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? Lena miró sorprendida. ¿Usted era juez? El hombre asintió con una sonrisa. Sí. Carlos estaba completamente confundido. Alguien explíqueme qué está pasando. Lena respiró profundo. Dice que fue uno de los jueces en la competencia de idiomas que gané en China. Carlos miró a Lena como si la estuviera viendo por primera vez. Entonces, ¿cómo terminaste trabajando aquí limpiando mesas? Esa era la misma pregunta que el millonario había hecho antes. Y ahora, todo el mundo quería escuchar la respuesta. Pero antes de que Lena pudiera hablar, el millonario dijo algo más. Algo que cambió completamente la atmósfera. Después de esa competencia, recibiste una oferta muy importante. Lena levantó lentamente la mirada. Sí. El millonario frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no aceptaste? Carlos miró entre los dos. ¿Oferta? Lena suspiró. Durante años, había evitado hablar de ese momento, pero ahora parecía imposible escapar de esa conversación. El millonario dio un paso más cerca. Nunca olvidé a esa estudiante. Hizo una pausa, y luego dijo algo que Carlos sintió un escalofrío. Porque era la primera vez que veía a alguien con talento suficiente para cambiar la diplomacia entre países. Carlos miró a Lena con incredulidad. ¿La mujer que limpiaba mesas? ¿Una experta en idiomas capaz de influir en relaciones internacionales? Nada tenía sentido. Pero lo que el millonario dijo después hizo que la situación fuera aún más increíble. Y recuerdo perfectamente lo que dijiste cuando rechazaste la oferta. Lena parecía saber exactamente a qué se refería. No pensé que alguien lo recordaría. El millonario sonrió. Oh, lo recuerdo muy bien. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? El millonario miró directamente a Lena y repitió esas palabras, las mismas que ella había dicho años atrás. Palabras que ahora explicaban por qué alguien con un talento extraordinario estaba trabajando en silencio en un restaurante. Pero lo que nadie sabía todavía era que la verdadera razón era mucho más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. El restaurante seguía funcionando, pero para las personas que estaban cerca de la recepción, el mundo parecía haberse detenido. Carlos, el gerente, miraba a Lena con una mezcla de confusión y asombro. Durante 2 años la había visto limpiar mesas, recoger platos y trabajar en silencio. Nunca imaginó que esa misma mujer había sido una ganadora de una competencia nacional de idiomas en China. Y ahora, un millonario frente a ellos decía que incluso había recibido una oferta internacional importante. El millonario volvió a hablar en mandarín. 我永远不会忘记那天. Lena levantó lentamente la mirada. ¿Qué dijo?, preguntó Carlos. Ella respondió suavemente. Dice que nunca olvidará ese día. El hombre continuó hablando. 你站在台上，所有评委都觉得你会接受那份工作. Carlos observaba a Lena con atención.
¿Qué trabajo era ese? Lena dudó un momento. El millonario respondió antes que ella. Era un programa internacional para formar traductores diplomáticos. Carlos abrió los ojos. ¿Traductores diplomáticos? El millonario asintió. Las personas que ayudan a líderes mundiales a comunicarse entre sí. El gerente se quedó completamente en silencio. Aquello no era un trabajo común, era una carrera prestigiosa, una oportunidad que miles de personas soñaban tener. El millonario miró a Lena con una leve sonrisa. Y todos sabíamos que tú eras la candidata perfecta. Luego hizo una pausa. Pero cuando te ofrecieron el puesto, dijiste algo que sorprendió a todo el auditorio. Carlos se inclinó un poco más hacia adelante. ¿Qué dijiste? Lena respiró profundo. Dije que no podía aceptar. El millonario asintió. Exactamente. Carlos parecía incapaz de comprenderlo. ¿Rechazaste ese trabajo? Lena asintió lentamente. Sí. ¿Por qué? El silencio volvió a llenar el lugar. Lena miró el suelo. Parecía que estaba luchando con recuerdos que no había compartido en mucho tiempo. El millonario habló nuevamente, esta vez con un tono más suave. Recuerdo que dijiste algo sobre tu familia. Los ojos de Lena se humedecieron ligeramente. Sí. Carlos frunció el ceño. ¿Tu familia? Lena levantó la mirada. En ese momento, mi madre estaba muy enferma. El millonario bajó la cabeza lentamente. Lo imaginé. Carlos escuchaba en silencio. Ella era todo lo que tenía, continuó Lena. No podía dejarla sola. El restaurante estaba lleno de ruido normal, pero alrededor de ellos parecía haber una burbuja de silencio. Lena continuó hablando. El programa requería mudarme a otro país durante años. Carlos susurró. ¿Así que elegiste quedarte? Lena asintió. Sí. El millonario miró a Lena con respeto. Muchos en esa sala pensaron que habías cometido el error más grande de tu vida. Carlos preguntó en voz baja. ¿Y tú qué pensabas? Lena respondió sin dudar. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. El millonario sonrió ligeramente. Eso también lo recuerdo. Carlos miró alrededor del restaurante. Todo parecía igual que siempre. Las mesas, las luces, los camareros. Pero de repente, el lugar se sentía completamente diferente, porque ahora sabía que la persona que limpiaba mesas tenía una historia que nadie había imaginado. Pero el millonario aún no había terminado. Volvió a hablar en mandarín. Wo hou lai shang chao ni. Lena levantó la mirada sorprendida. ¿De verdad? Sí. Carlos observó con curiosidad. ¿Por qué? El millonario respondió con calma. Porque el talento como el tuyo es extremadamente raro. Hizo una pausa. Quería ofrecerte otra oportunidad. Carlos estaba cada vez más sorprendido. ¿Otra oportunidad? El millonario asintió. Mi empresa trabaja con inversionistas internacionales. Lena lo miró confundida. ¿Una empresa? Sí. Carlos finalmente comenzó a entender algo. Ese hombre no era solo un cliente, era alguien extremadamente importante. El millonario continuó. Durante años me pregunté qué había pasado contigo. Lena sonrió con tristeza. La vida pasó. ¿Y tu madre? Lena bajó la mirada. Murió hace 3 años. El millonario inclinó la cabeza respetuosamente. Lo siento mucho. Carlos sintió un nudo en la garganta. Ahora todo empezaba a tener sentido. Después de la muerte de su madre, Lena había tenido que empezar desde cero, sin conexiones, sin dinero, solo buscando sobrevivir. Pero entonces, el millonario dijo algo que cambió completamente la conversación. Aún así, hay algo que no entiendo. Lena lo miró. ¿Qué cosa? El hombre señaló alrededor del restaurante. Una persona con tu talento podría trabajar en cualquier lugar del mundo. Carlos también quería saber la respuesta. Entonces, ¿por qué estás aquí? Lena permaneció en silencio unos segundos.
Luego miró hacia el comedor del restaurante. Sus ojos se detuvieron en una mesa específica. Una mesa donde un joven camarero estaba trabajando. Carlos siguió su mirada. ¿Lena? Lena respiró profundo. Porque después de que mi madre murió, descubrí que no estaba sola. Carlos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lena volvió a mirar al millonario. Tenía alguien más de quien cuidar. El millonario entrecerró los ojos. ¿Tu hijo? Lena negó lentamente. No. Se hizo silencio. Luego dijo algo que dejó a los dos hombres completamente sorprendidos. Mi hermano menor. Carlos abrió los ojos. ¿Hermano? Lena asintió. Tienes solo 17 años. El millonario miró nuevamente hacia el comedor del restaurante. ¿Ese joven camarero? Lena confirmó con un gesto de cabeza. Sí. El millonario observó al muchacho por unos segundos. Luego volvió a mirar a Lena. Pero en su rostro ahora había una expresión diferente, una mezcla de respeto y de una idea que parecía estar formándose en su mente, porque acababa de darse cuenta de algo muy importante, algo que nadie más en ese restaurante había notado, y cuando finalmente habló, sus palabras cambiarían la vida de Lena para siempre. El restaurante seguía lleno de clientes, conversaciones y el sonido de los cubiertos. Pero en la recepción, todo parecía haberse detenido. El millonario miraba fijamente al joven camarero que trabajaba en una de las mesas cercanas. ¿Ese es tu hermano?, preguntó finalmente. Lena asintió. Sí, se llama Daniel. Carlos, el gerente, también observó al muchacho. Daniel parecía concentrado en su trabajo, llevando platos y sonriendo educadamente a los clientes. No parecía darse cuenta de que 3 personas estaban hablando sobre él. Tiene 17 años, continuó Lena. Después de que mi madre murió, solo nos teníamos el uno al otro. Carlos sintió un nudo en la garganta. Así que dejaste todo para cuidarlo. Lena respondió con una sonrisa suave. Alguien tenía que hacerlo. El millonario cruzó los brazos, pensativo. Eso explica muchas cosas. Carlos todavía parecía confundido, pero aún así, alguien con tu talento podría tener un trabajo mejor que este. Lena lo miró con calma. Tal vez. Entonces, ¿por qué no lo buscaste? Ella respiró profundo, porque mi prioridad era que Daniel terminara la escuela. El millonario observó nuevamente al joven camarero. ¿Sabe lo talentosa que eres? Lena negó con la cabeza. No completamente. Carlos frunció el ceño. ¿Por qué no? Lena respondió algo que sorprendió a ambos. Porque no quiero que sienta presión. Hizo una pausa. Solo quiero que tenga oportunidades que yo no pude aprovechar. El millonario guardó silencio durante varios segundos. Parecía estar pensando profundamente. Carlos comenzó a sentirse incómodo. Había tratado a Lena como una empleada más durante años. Nunca imaginó todo lo que había detrás de su historia. Pero entonces, el millonario sonrió ligeramente. ¿Sabes algo, Lena? Ella lo miró. ¿Qué cosa? Creo que cometí un error hace años. Carlos levantó una ceja. ¿Error? El millonario asintió. Cuando rechazaste la oferta diplomática, pensé que estabas desperdiciando tu talento. Lena bajó la mirada. Mucha gente lo pensó. Pero ahora entiendo algo diferente. Carlos preguntó curioso. ¿Qué cosa? El millonario miró directamente a Lena. No estabas desperdiciando tu talento. Hizo una pausa. Estabas demostrando algo mucho más importante. Lena lo miró en silencio. Lealtad, sacrificio y responsabilidad. Carlos también asintió lentamente. Era difícil no respetar eso. Pero entonces el millonario dijo algo inesperado. Por eso voy a hacerte una nueva oferta. Carlos se enderezó inmediatamente. ¿Oferta? Lena parecía confundida. ¿A mí? El millonario sonrió. Sí, quiero que trabajes para mi empresa. Carlos casi dejó caer un menú que tenía en la mano. ¿Qué? El millonario continuó. Mi compañía trabaja con inversionistas de Asia, Europa y América. Miró a Lena con seriedad. Necesitamos personas que entiendan idiomas, pero también culturas. Hizo una pausa.
personas en las que se pueda confiar. Lena parecía completamente sorprendida. Pero yo solo trabajo aquí. El millonario negó la cabeza. No, solo estás temporalmente aquí. Carlos no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué tipo de trabajo? El millonario respondió con calma. Directora de Comunicación Internacional. El silencio fue inmediato. Carlos casi no podía respirar. Eso suena enorme. El millonario asintió. Lo es. Lena todavía parecía incrédula. No sé si estoy lista para algo así. El millonario sonrió. Estoy seguro de que sí. Luego agregó algo más. Pero hay otra condición. Carlos frunció el ceño. ¿Condición? El millonario miró hacia Daniel otra vez. Tu hermano también tendrá una oportunidad. Lena abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Mi empresa tiene un programa de becas internacionales. Carlos susurró. Increíble. El millonario continuó. Si Daniel quiere estudiar en la universidad, yo cubriré todos los gastos. Lena llevó una mano a su boca. Eso es demasiado. El millonario negó la cabeza. No. Luego señaló hacia Lena. Es una inversión en alguien que nunca dejó de poner a su familia primero. Carlos observaba todo con asombro. El joven camarero, Daniel, finalmente se acercó confundido. Lena, ¿todo está bien? Lena lo miró con los ojos brillantes. Sí. El millonario extendió la mano. Hola, Daniel. El joven la estrechó nerviosamente. Hola, señor. El millonario sonrió. Tu hermana es una persona extraordinaria. Daniel miró a Lena sorprendido. Siempre lo he sabido. Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. Durante años, había visto a Lena solo como parte del personal de limpieza, pero ahora entendía algo importante. Nunca sabes quién es realmente la persona que tienes enfrente. El millonario finalmente se dirigió hacia la mesa que había reservado, pero antes de irse, se detuvo. Miró a Carlos y dijo algo que el gerente nunca olvidaría. La próxima vez que alguien trabaje para usted, no mire solo el uniforme, mire la historia que puede haber detrás. Carlos asintió lentamente. Lo recordaré. Mientras el millonario caminaba hacia su mesa, Carlos miró a Lena. Creo que hoy aprendí la lección más grande de mi carrera. Lena sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba a punto de cambiar.